Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio dominical del Centro Cristiano La Puerta Abierta en este canal de YouTube. Dios les bendiga. Hoy continuaremos con la serie de enseñanzas del mes de agosto sobre los nombres de Dios, Jehová. Y en esta ocasión nos corresponde hablar sobre el Dios Sama, el Dios que está siempre presente. Está mencionado en Ezequiel 48:35. Y este significado de Jehová está presente, estaba dado al pueblo de Israel en un momento específico de su vida. Pero más adelante tocaremos la historia sobre esta mención del libro y del nombre de Jehová Sama. Antes de iniciar sobre el tema específico del nombre de Jehová Sama, miraremos un momento sobre el por qué Dios estableció nombres a lo largo de la historia bíblica. Y es que Dios, en su inmensidad como creador, como Dios universal, como Dios creador de la tierra, del cielo, del universo entero, de todo lo que existe, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente y omnipresente, siempre nos ha demostrado su intención de mostrarse y compartir su gloria y su presencia con cada uno de nosotros. Desde el principio Dios se mostró como un Dios trino, pero también se mostró como el Dios que estaba presente, incluso desde antes de la creación. Dios no solo creó el universo, sino que creó la naturaleza y para que disfrutara de ella a su máxima creación, el hombre y la mujer, cada uno de nosotros. Dios se muestra en su decisión de compartir de Él con nosotros cuando con sus propias manos nos forma de manera especial, dándonos también no solamente una forma, sino un aliento de vida, el Espíritu Santo de su propia presencia. Este Espíritu Santo es lo que nos comunica con el Dios trino, con el Dios eterno. El propio Dios igualmente deja otras fuentes y elementos para que le conozcamos, porque su intención mayor es que conozcamos de su persona. Primero, Dios deja una comunión o nos da una comunión personal directa con Él. Sin embargo, el hombre, nosotros pecamos. Luego de esto, en los tiempos antiguos, Dios deja y habla por medio de hombres, profetas, servidores, hombres íntegros que están al servicio de Él. Luego se presenta lo que hoy conocemos y la mayor evidencia y la más grande evidencia, la palabra de Dios, la Biblia. También existe la naturaleza, dice la propia Biblia, que los cielos y la tierra, todo lo que hay en ella, declaran su gloria, declaran su grandeza. Y así, algunos de los nombres con los que Dios se refiere a sí mismo en la Biblia, hablan en primer caso sobre el sujeto, sobre la persona, Jehová, el Señor Dios. Otros hablan de Él como el Santo, el Justo, el Bueno, etc. Otros nombres revelan de Dios la majestuosidad o la voluntad de Él para con su creación, como el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios gobernador. Y algunos otros nombres que son más comunes a las tres personas, al Dios trino, el Dios Jehová Dios, el Padre y el Espíritu. Otros nombres también propios usados para expresar su obra y su carácter. Dentro de estos está el Dios Shama, el Dios Sama, el que nos corresponde hoy hablar, el Dios que está presente. Los nombres de Dios tratan de revelar su carácter y su esencia a cada uno de nosotros, pero Él es tan grande que un nombre o varios nombres nunca podrían abarcar su grandeza y su majestuosidad, porque Él ciertamente está interesado en mostrarse, darse a conocer, que nosotros tengamos una relación al máximo y más cercana con su persona.
Pero eso, y por eso se identificó con eventos y milagros que realizó para que se registraran parte de su persona, parte de su manifestación en el pueblo, en un evento especial o en una persona que le creyó. He allí algunos nombres que vemos en la Biblia identificando la majestuosidad y la grandeza del Dios Todopoderoso, el Dios Sama. Vimos las semanas anteriores a un Dios, a un Jehová Rafa, a un Dios sanador, a Jehová Nisi, a Jehová como estandarte, como nuestra bandera, el que representa nuestras peleas y batallas, y el Jehová Shalom, el Dios que es y da paz a nuestra vida. Los nombres de Dios nos dan una pequeña característica específica de un Dios que lo es todo, pero es un Dios que trata de darse en comunión, a conocer. Y le pongo esta descripción, es la autodescripción a pasos de su personalidad. Hablando un poco hacia el inicio, igual volveremos entonces a la mención en la palabra de Dios. Acompáñenos en Ezequiel 48, 35 en su Biblia. Y esta dice así: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Aquí es la mención primera de este nombre de Dios en la Biblia, el Jehová Sama, el Dios presente. En algunas traducciones de la Biblia se menciona como el Señor está allí. En otras se dice casa de Dios. Otras, aquí habita el Señor. Y finalmente, el Señor está aquí. Desde los principios, por medio de Dios, Dios se hace presente y se manifiesta por medio del profeta Ezequiel. Asigna nombre a este pueblo, a esta ciudad, luego de la división o asignación de tierras a las tribus del pueblo de Israel. Es un momento especial sobre este pueblo, pero debían, luego de dificultades, de pruebas, tener una revelación y una manifestación personal de parte de Dios. Y es allí donde Dios se revela por medio de este profeta y le asigna un nombre que identifica su tierra, un nombre que identifica el pueblo, y es Jehová Sama. El Señor está aquí. Esta es casa de Dios. El Señor estará siempre y así se llamará por siempre. Y este evento de asignar un nombre es para recordarles que nunca se separó de ellos y nunca se separará de su pueblo. Es un Dios de permanencia, es un Dios de existencia sobre todos los tiempos, sobre todas las circunstancias, sobre cualquier cosa está por encima su presencia. El pueblo de Israel necesitaba, a pesar de saberlo, experimentarlo como el Dios presente en sus vidas, que se marcara la historia, que se marcara su propiedad con un nombre, que les recordara al Dios presente, al Dios que estaba allí y al Dios que cumplió la promesa de acompañarlos tal cual lo había hecho. Dios es un Dios, nuevamente insisto, presente, y su presente permanece en todos los tiempos, desde el inicio hasta la actualidad, y seguirá estando presente por la eternidad. Hoy en día sucede que cada uno de nosotros, a pesar de que Dios se muestre en nuestra vida de manera particular, Él sigue recordándonos que Él es un Dios presente y está atento a nosotros, a acompañarnos día a día. En la Biblia no solo encontramos el uso del nombre de Dios Sama o el Dios presente en la asignación del nombre al territorio o extensión del pueblo de Israel, sino que lo vemos mostrándose como una experiencia, como un Dios presente en vidas particulares.
Vamos a mencionar algunas historias de la Biblia, algunos eventos que marcan en la Biblia historias de personas. Vamos a Éxodo, en los versículos específicamente 19 y 21, pero lo animo a que lea toda la historia. Cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban siendo perseguidos por el ejército egipcio y sin saber a dónde ir, ni tener a dónde ir, porque estaban perseguidos por el ejército, pero también estaban enfrentados a un mar rojo, no tenían dónde ir. Y le animo a leer la historia donde se presenta una característica no solamente del Dios Sama, sino del Dios omnipresente y el omnipotente, guardando a ese pueblo de que el ejército le viera, pero también abriendo el mar rojo para que pasara. Y ciertamente Dios estuvo presente. Dios Sama se manifestó, el pueblo de Israel pasó con victoria. El pueblo de Israel fue librado. En Génesis 6 vemos otro evento. Vemos una historia de un hombre llamado Noé, que estaba construyendo un arca por instrucción del propio Dios. Nadie quería escucharle, nadie quería escuchar el mensaje de oportunidad que daba Dios. Pero Dios se manifestó como el Dios Sama a este hombre, y a este hombre le siguió, le fue manifestado también el Dios Sama a toda su familia. Dice la Biblia que creyó y fue salvo él y su familia. Dios ama a Noé y a su familia. En Génesis 37 en adelante vemos la historia de un hombre llamado José, al que quisieron matar, al que echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Luego fue acusado de acostarse con la mujer de su jefe, de su amo. Después de haber incluso interpretado sueños a dos compañeros de prisión, todavía aún así fue olvidado en la cárcel. Dios se manifestó a José como el Dios Sama, como el Dios que estuvo presente en su vida. Y no solamente en el momento de dificultad y cuando fue acusado y atravesado toda el odio y la envidia de sus hermanos, sino que dice la Biblia que desde pequeño Dios estaba con José, Dios acompañaba a José, y dice la Biblia, Dios prosperaba a José. Igualmente en la Biblia existen muchos relatos. Vamos a ver en Primera de Reyes 18, donde un profeta, el llamado Elías, un gran profeta, enfrentó a 500 profetas falsos de Baal, y él era el único profeta verdadero. Dice la Biblia que estaba enfrentando a 500 personas con su religión, con su creencia, y me imagino a este hombre solo ante 500 personas, la presión que ejercían sobre él, pero Dios Sama estuvo presente en su vida, estuvo presente y se manifestó. Y dice la Biblia que finalmente el único sacrificio que fue consumido por fuego fue el sacrificio que presentó este profeta. Y después Dios, por medio del profeta fue exaltado. Dios Sama también se hizo presente a esa vida y a ese pueblo. Vemos también en Daniel, capítulo 3, vemos a 3 hombres, amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Dice que nunca se inclinaron a dioses ajenos. Fueron injustamente condenados y echados a un horno de fuego, donde el calor fue multiplicado muchas veces más de lo normal. Pero interesante dice la historia en la Biblia que incluso las personas, los que echaron a estos 3 hombres al fuego, fueron consumidos, fueron muertos. Pero el Dios Sama se hizo presente a sus vidas, a estos 3 hombres que se mantuvieron íntegros delante de Dios y
La palabra dice que ni una sola pieza de su ropa se había ahumado, no olía a humo siquiera, y mucho menos ellos fueron quemados. Ellos experimentaron de manera personal, y todos los que le vieron, al Dios Sama, al Dios presente. Vemos también a un Daniel. Dice que Daniel oraba diariamente 3 veces, pero varios hombres, todo el pueblo, lo veía. Era una expresión de amor a Dios sin tabús, nunca se ocultó y había envidia, pero dice que lo querían acusar y lo querían llevar ante la autoridad, pero no había nada, no encontraron nada que fuera motivo de acusación. Así que insistieron hasta que finalmente ante la autoridad tuvieron éxito, pero lo echaron a un foso de leones. Y dice la Biblia que Dios le acompañó, estuvo en medio de ellos, Dios, el propio Jehová Sama, tapando la boca de esos leones. Dios Sama se hizo presente también en la vida de Daniel. Y así podremos seguir mencionando muchos ejemplos donde no solamente en este momento en Ezequiel se menciona el Dios presente. Puede ser que el nombre exista una o varias veces dentro de la Biblia, pero Dios se va a manifestar a muchas personas de la manera en que Él quiera y con el nombre que Él quiera. Y usted y yo necesitemos en medio de cada necesidad. Estas evidencias bíblicas donde Jehová Sama se manifiesta o se muestra en que Él estaba presente para su pueblo, para las necesidades particulares de la vida de estos hombres, no era solamente un evento, era un evento que quería trascender por los tiempos hasta el día de hoy y que hoy conocemos y acabamos de mencionar. Dios se revela a Ezequiel de manera particular para asignar un nombre e identificar a un pueblo. Pero hoy en día la Biblia dice que cada uno de nosotros puede ser identificado por el nombre de Dios por medio del sacrificio perfecto, eterno, que hizo su Hijo para redimirnos y volver la comunión perfecta delante del Padre Dios. Ese Dios Sama se hizo nuevamente presente en cada uno de nosotros. Y dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto quiere decir que nuevamente este Dios Sama se manifiesta con un sacrificio para acercarnos a Él. Y nuevamente insisto en el carácter de Dios de mostrarse, de acercarse a nosotros primero, no nosotros. Él se acerca siempre primero a nosotros. El Dios Sama está aquí hoy. Le invito a que hagamos memoria de nuestra vida y de seguro recordaremos eventos en que Jehová Sama, el Dios presente, se ha hecho particularmente presente y usted y yo hemos podido identificar a un Dios presente. Un Dios que nos ha guardado, un Dios que nos ha cuidado, un Dios que nos ha sustentado, un Dios que te dio o me dio favor a mí, gracia donde no era posible, abrió puertas donde no podías abrir o ni siquiera conocías, te sanó, me sanó. O a un Dios que solamente por medio de un amigo, un hermano, un familiar, mamá, abuela, papá, incluso un desconocido, nos dijo, Dios te ama. Le dio una voz de aliento, un Dios te bendiga, o tan solo te acompañó y guardó silencio y entendiste que estaba presente. Ese Dios Sama. Hoy nuevamente el Dios Sama, el Dios que está presente, sigue anhelante de mostrarse a ti y a mí, su esencia, su persona, así como desde el principio nos ha cambiado,
no solo porque está presente y atento a tu clamor y al mío, sino porque quiere mostrarse de manera personal, de acuerdo a tu necesidad y la mía. Quizá necesites ser sano, quizá necesites que algún pariente, un amigo, alguien cercano sea sano. Quizás solo necesites que Dios pelee tu batalla. Quizás necesites que Dios te otorgue la paz para dormir, para seguir adelante, incluso para poder perdonar. Quizás necesites de un Dios proveedor. Pero si sientes que no necesitas nada, pero no tienes al Dios Trino en tu corazón, al Dios Salvador, al Dios resucitado en tu corazón, y sabes que te falta algo, que nada te llena, que nada hace finalmente completa tu vida y tu corazón para morar paz, gozo, felicidad en Él, te invito a que hagas una invitación al Dios ama a tu vida, a tu corazón, y que el Espíritu, estoy seguro, llenará por completo, dará sentido, dará sanidad, peleará tu batalla, te permitirá ir adelante de la manera en que tú y yo ni siquiera entendemos, pero puedo y he podido experimentar a un Dios ama en mi vida y te animo a que lo puedas también experimentar. Te insto a que reflexiones esta mañana en el deseo, en el anhelo de Dios de hacerse presente y tener una vida en comunión permanente contigo y conmigo, una vida de amor, una vida donde tanto Él quiere mantener la relación con nosotros, que a pesar de nosotros, Él está presente. A pesar de nuestras decisiones, Él sigue estando presente. Él sigue esperando esa voz de cada uno de nosotros que diga: Dios, ayúdame. Dios, hazte presente en mi vida. A pesar de cada una de nuestras decisiones y pasos, Dios espera la respuesta. Él nos creó, Él nos escogió como pueblo, Él nos dio una tierra prometida, Él nos dio a su Hijo, Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Solo quiere que le digamos: sí, Señor, hazte presente y ven a mi vida, a mi corazón. Continúa conmigo en el caminar diario. Si nunca has tenido una experiencia con el Dios presente, el Dios que está allí, donde quiera que tú estés en este momento, en tu casa, en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa, en tu auto, en la cama de un hospital, donde quiera que tú estés y quieras tener la experiencia con un Dios que anhela, desea mostrarse a ti, no solo como los hombres descritos en la Biblia, sino de una manera personal, tal cual como tú le necesitas, tal cual como tú le anhelas y tal cual como Él sabe que ha de ser lo mejor para ti. Te animo que junto conmigo hagas una pequeña y breve oración más adelante, donde le decimos realmente que estamos invitándole y que estamos necesitados de ese Dios Trino presente siempre en nuestra vida. Si es así, le animo a que ore conmigo de esta manera sencilla. Dios, Jesús, te pido perdones mis pecados. Te pido te hagas presente en mi vida y pongas nuevo nombre a mi destino. Gracias por ser Dios, el Dios presente a pesar de mí. Amén. Si has hecho esta oración, si no te congregas en otra iglesia y te gustaría acompañarnos, conocer más de esta iglesia local, llámanos, escríbenos a las redes sociales que encontrarás en la descripción de este canal. Jehová Sama, el Dios presente, te bendiga hoy y siempre.
Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.